Hola a todos y todas, mi nombre es Iván, soy fisioterapeuta y en mi día a día trato de ayudar a personas mayores a mejorar su funcionalidad y su calidad de vida. En el primer vídeo del canal vamos a hablar sobre la artrosis, vamos a definir qué es esta enfermedad y tratar de aclarar algunas dudas que nos pueden surgir en torno a esta entidad. Así que sin más dilación, vamos a comenzar con el vídeo. El concepto de artrosis también lo podemos encontrar en la literatura científica como osteoartritis. Por lo que si durante este vídeo nos referimos al concepto de osteoartritis, decir que estamos hablando de lo mismo. Bien, la artrosis es una enfermedad, en primer lugar, que se localiza en las articulaciones. Es decir, en cualquier parte de nuestro cuerpo donde tengamos una articulación se va a poder desarrollar esta enfermedad. En primer lugar, vamos a definir qué es una articulación. Una articulación es una estructura anatómica y lo que permite es la unión entre dos huesos o entre un hueso y un cartílago. En este caso, en esta imagen que podemos ver aquí, tenemos la articulación de la cadera, la cual está compuesta en la parte inferior por el hueso fémur y en la parte superior por el hueso pélvico. El hueso fémur se va a encajar en una cavidad dentro del hueso pélvico y ambos huesos van a tener un recubrimiento de cartílago. Bien, cabe destacar que las articulaciones están compuestas también por otras estructuras, las cuales van a dar estabilidad a la misma o van a contribuir en el movimiento. Algunas de ellas pueden ser la cápsula, el líquido sinovial, ligamentos, etc. Todas estas estructuras permiten que entre ambos huesos se produzca movimiento, y esta va a ser una de las principales funciones de una articulación, producir movimiento. En esta imagen podemos ver las diferentes partes que conforman la articulación. Entre ellas destaca el cartílago con sus diferentes capas, el hueso subcondral como esa parte del hueso final que contacta con el cartílago, la matriz extracelular, que va a ser ese espacio entre las diferentes células del cartílago, la estructura sinovial compuesta por su membrana y el líquido y la formación de vasos sanguíneos y de nervios. Todas estas estructuras van a ser las responsables de la clínica o de los síntomas que va a producir la artrosis. La degeneración o la alteración de cada una de ellas va a poder dar síntomas diferentes, por lo que la artrosis no siempre va a responder de la misma forma entre diferentes personas. Una vez explicado que la artrosis es una enfermedad que se localiza en las articulaciones y que es de tipo degenerativo, vamos a pasar a explicar los diferentes cambios que experimentan las estructuras que conforman la articulación y las cuales van a ser clave en el desarrollo de la misma. Una de las partes más relevantes en el desarrollo de la artrosis es el hueso subcondral. Como veíamos anteriormente, el hueso subcondral es la parte terminal del hueso y que mantiene contacto con la capa más inferior del cartílago. Una de las funciones más relevantes de esta parte del hueso es la atenuación de las cargas. Es decir, cuando nos mantenemos de pie, saltamos, corremos, etc., esta parte del hueso puede llegar a absorber entre el 30 y el 50% de todo ese peso, librando y permitiendo al cartílago no recibir tanta carga mecánica. Además de proporcionar apoyo mecánico, el hueso subcondral también juega un papel relevante en la nutrición del cartílago, garantizando una matriz adecuada, por lo que los cambios en el hueso subcondral pueden afectar al metabolismo del cartílago, de forma directa o indirecta. Esto nos muestra la importancia y relevancia entre la interacción del hueso subcondral y el cartílago. Para conocer mejor la relación que existe entre esta estructura y la artrosis, es importante distinguir dos regiones dentro del hueso subcondral. Por una parte tenemos la placa cortical, que está en contacto con el cartílago y que es una placa de hueso corticalizada, de 1 a 3 milímetros de grosor. Inferior a él encontramos el hueso esponjoso, más poroso y metabólicamente activo, teniendo un volumen, densidad y rigidez inferiores a los de la placa cortical. Estas dos regiones se van a comportar de manera diferente durante las diferentes etapas de la artrosis. En la artrosis temprana se produce un aumento de la tasa de remodelación, donde se reduce el grosor de la placa subcondral.
Al mismo tiempo, se pierde parte del hueso esponjoso, debido a que sus trabéculas, unas delgadas columnas y placas de hueso que crean una estructura esponjosa en el hueso, se vuelven más delgadas, volviendo el hueso aún más poroso. En la fase avanzada de la enfermedad, la placa subcondral se engrosa, pero el hueso esponjoso se mantiene de forma similar. También el cartílago calcificado empieza a avanzar hacia el cartílago articular, formándose una placa mineralizada, más gruesa y reduciéndose la cantidad de cartílago no mineralizado. El cartílago articular es un tejido altamente especializado, que consiste en una matriz extracelular sintetizada únicamente por las células residentes, los condrocitos, que están escasamente distribuidos. La capa superficial representa únicamente entre el 10 y 20% del grosor total del cartílago articular. Los condrocitos de esta capa son planos y tienen una densidad relativamente alta, mientras que los condrocitos de las capas media y profunda son relativamente escasos. En esta capa profunda, los condrocitos, que son grandes y de forma redondeada, son divididos y diferenciados por los condrocitos de la capa superficial. La supervivencia de los condrocitos es, por tanto, importante para el mantenimiento de una matriz cartilaginosa adecuada, y el compromiso de la función y supervivencia de los mismos conducirá al fracaso o no del cartílago articular. La sustancia del cartílago no está vascularizada ni inervada, y no tiene vasos linfáticos. Las células, en este caso los condrocitos, reciben los nutrientes de los vasos sanguíneos del tejido conjuntivo circundante, por difusión a través de la matriz. Dentro de la matriz podemos encontrar una serie de compartimentos encerrados, que se denominan lagunas, que son los lugares donde se van a asentar los condrocitos. En la fase inicial de la artrosis, los condrocitos aumentan de tamaño y forman grupos o aglomeraciones de células, a veces de 50 o más, que se denominan clones de condrocitos. En la fase tardía, el cartílago presenta una característica central de muerte, que incluye hipocelularidad y vaciamiento lacunar. Uno de los procesos más relevantes para conocer cómo se produce la muerte de las células del cartílago es la apoptosis. La apoptosis es una muerte celular programada por nuestro propio cuerpo y que está altamente regulada. Aunque se sabe que en el cartílago articular normal existe un bajo nivel de apoptosis, el número de células apoptóticas aumenta drásticamente en las fases temprana y tardía de la artrosis. Además de la apoptosis, se ha considerado que la autofagia en combinación con la apoptosis contribuye al desarrollo de la artrosis, mientras que la autofagia se activa en la fase inicial de la artrosis para promover la supervivencia celular, facilita la muerte en las fases tardías. Otros fenómenos que también contribuyen a la muerte celular son la ferroptosis, un tipo de muerte celular dependiente del hierro y caracterizada por la acumulación excesiva de estrés oxidativo, y la piroptosis, que puede ser desencadenada por factores proinflamatorios. La matriz extracelular, o MEC, es el conjunto de sustancias y elementos localizados fuera de la célula, en este caso del condrocito. Es una compleja red compuesta de proteoglicanos, colágenos, agua, minerales y proteínas fibrosas, que confieren las propiedades biomecánicas al cartílago articular. Dentro de los diferentes compuestos que la conforman y que hemos nombrado previamente, destacan los proteoglicanos y el colágeno tipo 2. Los proteoglicanos son grandes macromoléculas que proporcionan una matriz estable, capaz de absorber altas cargas de compresión. Una característica de la artrosis es el agotamiento de las macromoléculas de la matriz del cartílago, en particular de los proteoglicanos. La pérdida de proteoglicanos reduce la capacidad del cartílago para soportar adecuadamente las cargas. En los estadios iniciales de la artrosis, cuando el grosor del cartílago aún no ha disminuido, la síntesis de proteoglicanos está incrementada y la reparación de los condrocitos es un fenómeno activo. En contraste, en fases avanzadas, parece existir una relación inversa entre la concentración de proteoglicanos en el líquido sinovial y el grado de pérdida del cartílago. El otro compuesto también relevante es el colágeno. El colágeno permite al cartílago resistir la tensión de cizallamiento. Con la edad, también se producen cambios estructurales en las fibras de colágeno, que contribuyen a debilitar la elasticidad de las mismas, y por tanto sus propiedades biomecánicas. Lo que ocurre es que, con el envejecimiento, las fibras de colágeno tipo 2 aumentan de diámetro, lo cual incrementa su rigidez, reduciendo la resistencia del cartílago a la tensión. Existe una interacción
clave entre los proteoglicanos y el colágeno, lo cual permite mantener un estado adecuado del cartílago articular. Cuando los proteoglicanos captan agua, que es una característica propia de los mismos, se produce una hinchazón y una expansión de los mismos. En la matriz extracelular, esta hinchazón se mitiga gracias a las fibras de colágeno, que proporcionan el soporte estructural para el cartílago. En presencia de una cantidad adecuada de proteoglicanos, se alcanza un estado de equilibrio, en el que la hinchazón se equilibra gracias a las fuerzas de tracción generadas por el estiramiento de las fibras de colágeno. Para garantizar una función óptima del cartílago, es necesario tener altas concentraciones de proteoglicanos, para así lograr este equilibrio. Este mecanismo es la base de las propiedades viscoelásticas y hidrodinámicas del cartílago articular. Así pues, pérdidas en la función celular, una disminución del contenido de agua en el tejido y cambios en la compresión de los componentes de la matriz pueden conducir al desarrollo de la artrosis. Otra estructura relevante es el tejido sinovial, el cual separa la cápsula articular de la cavidad articular. Además de la nutrición y lubricación del cartílago, la función principal del tejido sinovial es evitar la adherencia de la cápsula con el cartílago. Las células del revestimiento sinovial también producen dos moléculas importantes. Por un lado tenemos la lubricina y por otro el ácido hialurónico, las cuales ayudan a proteger y mantener la integridad de las superficies del cartílago articular. Además, la membrana sinovial va a ser clave en el control del tráfico molecular dentro y fuera del espacio articular. La sinovitis, que es una inflamación de la membrana sinovial, presenta unas características inducidas por la artrosis, entre las cuales encontramos la proliferación e hiperplasia de las células del revestimiento, junto con infiltración celular de carácter inflamatorio moderado y la formación de vasos sanguíneos. A nivel clínico, la sinovitis la podemos identificar como un enrojecimiento, hinchazón, dolor o calor en la zona articular en cuestión. La sinovitis puede estar presente tanto en las fases iniciales, donde podemos encontrar incluso una mayor inflamación a nivel microscópico, como en las tardías, donde hay una alta infiltración de macrófagos y que está presente hasta en el 90% de los pacientes. Pero es cierto que el riesgo y prevalencia de la misma aumenta en las fases avanzadas de la artrosis. Es decir, nos vamos a poder encontrar o no sinovitis en fases donde aún no hay una alteración relevante del cartílago o signos claros de evidencia de artrosis, pero ya en fases donde existe un alto deterioro estructural, como en fases tardías, esa prevalencia sí que aumenta significativamente. El valor pronóstico de la sinovitis detectada mediante pruebas de imagen como la resonancia magnética sigue siendo controvertido. Lo mismo ocurre con la correlación entre la sinovitis evaluada mediante artroscopia y el grado de dolor o deterioro funcional. Aunque algunos estudios consideran a la sinovitis como responsable directa de varios síntomas clínicos de la artrosis y un reflejo de la progresión estructural de la enfermedad, es cierto que, como hemos explicado, esto puede ser una información que no está basada en un consenso general. En la artrosis se ha demostrado que existe una formación de nuevos vasos sanguíneos y nervios en diferentes estructuras. Una de ellas, y como hemos visto previamente, es la membrana sinovial. En la artrosis, el aumento de la angiogénesis o nueva formación de vasos sanguíneos en la estructura sinovial está asociado a la sinovitis crónica, que se caracteriza por una mayor infiltración de macrófagos. Otra estructura también muy relevante es la unión osteocondral, es decir, la unión del hueso subcondral y del cartílago. El rápido recambio óseo subcondral, observado en la artrosis, conduce a cambios en el microambiente de la médula ósea y a una neovascularización o formación de nuevos vasos sanguíneos y neurogénesis o formación de nuevos nervios. Estos vasos y nervios acaban alcanzando la zona del cartílago gracias al aumento de la porosidad del hueso. Sumado a estas dos estructuras, la formación de nuevos vasos sanguíneos también puede favorecer la formación de osteofitos y penetrar en las regiones internas del menisco. Esta formación de nuevos vasos sanguíneos puede contribuir a la progresión estructural de la enfermedad. Además, el crecimiento de los vasos sanguíneos podría contribuir al dolor a través del aumento de la inflamación, la alteración de la unión osteocondral y la inervación sensorial inadecuada. Esto se debe a que la nueva formación de vasos sanguíneos está íntimamente ligada con el crecimiento de los nervios sensoriales, a través de vías compartidas.
Estos nervios sensoriales crecen a lo largo de los nuevos vasos sanguíneos durante las últimas fases de la angiogénesis. Así pues, esto podría contribuir al dolor en pacientes con artrosis, debido a la inervación sensorial. Hay que recordar que el cartílago, en condiciones normales, es una estructura vascular, pero el cartílago de los pacientes con artrosis es menos capaz de permanecer en este estado. La vascularización del cartílago articular se asocia con la pérdida de proteoglicanos y la disposición de colágeno, aspectos clave de la matriz extracelular, la cual contribuye, como hemos visto anteriormente, al buen funcionamiento y salud del cartílago. El último aspecto o característica de la artrosis es la inflamación. Aunque a día de hoy se sabe que el grado de inflamación no es tan alto como en otras patologías como la artritis, la inflamación juega un papel relevante dentro de la artrosis. La inflamación se trata de un fenómeno fisiopatológico complejo, que abarca múltiples tipos de células y tejidos tanto dentro como fuera de la articulación. Así pues, la perpetuación o el riesgo de desarrollar inflamación puede depender tanto de alteraciones a nivel local, es decir, dentro de la propia articulación, o a nivel sistémico. Dentro de las alteraciones locales destaca la carga mecánica y el daño estructural de los tejidos de la articulación. En condiciones normales, el sistema inmune va a actuar mediante mecanismos de reparación, manteniendo un control sobre el nivel de inflamación. Cuando el daño es mayor, la cantidad de inflamación también aumenta, además de que, como hemos visto anteriormente, se ponen en marcha una serie de mecanismos compensatorios para tratar de frenar el avance y el deterioro, una mayor remodelación ósea, aumento de la angiogénesis, lo cual aumenta el nivel de inflamación local. A nivel sistémico también podemos encontrar otro tipo de problemas que aumentan la inflamación. Problemas de tipo metabólico, diabetes, obesidad, arteriosclerosis y otros, como problemas relacionados con trastornos del descanso y alteración de los ritmos circadianos, un pobre estado nutricional y problemas de composición corporal, donde puede existir niveles altos de grasa y bajos de musculatura, etc. El resultado de todo esto es un aumento de los marcadores inflamatorios en las estructuras de la articulación, como veíamos anteriormente en la membrana sinovial o sinovitis, en el cartílago, en los meniscos, ligamentos, etc. El aumento de la inflamación va a poder manifestarse clínicamente como dolor, dado que puede existir una mayor sensibilidad de los nervios sensitivos y, por tanto, a su vez, aumentar la sensibilidad al dolor de cualquier estructura de la articulación. También podemos encontrarnos con otros signos clínicos, como el enrojecimiento local o aumento del tamaño a nivel visual o calor a la palpación. Una vez abordado los diferentes mecanismos por los cuales se puede desarrollar la artrosis, vamos a pasar a hablar sobre la prevalencia. En esta diapositiva podemos ver un pequeño resumen sobre la prevalencia en millones de casos de artrosis. En la imagen superior podemos ver cómo ha evolucionado el número de casos de artrosis durante los últimos 30 años. Aquí queda reflejado cómo la artrosis se ha convertido en una enfermedad altamente prevalente y que sigue una tendencia al alza. Concretamente, desde el año 1990 hasta el 2019 se produjo un aumento de un 113%. Lamentablemente, la artrosis es una enfermedad que ha aumentado de forma alarmante desde los últimos años. La tendencia a futuro también es preocupante, ya que se espera que estos valores sigan aumentando. En la imagen inferior podemos ver la tasa de prevalencia estandarizada por edad, concretamente del año 2019, donde vemos una distribución del número de casos en función de países. Países como Estados Unidos, Corea del Sur o Islandia ocupan los primeros lugares, mientras que países como Indonesia ocupan los últimos. Un aspecto importante de la artrosis es conocer la localización más frecuente de la misma. En la parte izquierda podemos ver valores de población global, donde la artrosis de rodilla es la más prevalente, seguida de la mano y por último la cadera. Estos valores pueden cambiar en función de la medición de diferentes factores, como puede ser la localización o el nivel económico. En el margen derecho podemos ver como, por ejemplo, en las rentas altas de América del Norte, la distribución cambia. La rodilla pasa a ser la segunda localización en función de la prevalencia, siendo la mano la primera. En la parte inferior, en cambio, en la población del este de Asia, la rodilla es la localización más frecuente,
seguido de la mano y de la cadera. Esto nos muestra que la artrosis es una enfermedad muy dependiente del contexto, donde en función de la medición de diferentes factores podemos encontrar una distribución de la prevalencia diferente. Así pues, conocer estos factores puede ser relevante para el abordaje de la misma. Otros factores también muy relevantes y que son no modificables son el género y la edad. En la siguiente gráfica podemos ver, tanto en hombres, en mujeres y en grupos de edad, cómo la artrosis se distribuye en función de la localización anatómica. Tal y como podemos ver en la imagen, las mujeres cuentan con una mayor prevalencia medido por millones de casos en comparación a los hombres. En cuanto a la edad, vemos que las franjas de edad comprendidas entre los 60 y los 70 años muestran una mayor prevalencia en comparación a otras. Por su parte, la prevalencia en función de la localización anatómica es mayor en la rodilla en comparación a cadera, mano u otros. En definitiva, es importante conocer que existen una serie de factores de riesgo que van a aumentar las posibilidades de desarrollar la enfermedad. Como vemos, los diferentes factores juegan un papel muy relevante en el desarrollo de la enfermedad. Conocer principalmente aquellos factores que son modificables va a ser clave para poder plantear intervenciones de éxito. Para concluir, es importante señalar que para fines de investigación y estudio de factores de riesgo, la artrosis puede ser definida por clínica, fisiopatología o de forma radiológica. La definición fisiopatológica pretende explicar qué fenómenos producen dicha alteración o enfermedad, en este caso, un proceso degenerativo de tipo crónico con un componente inflamatorio donde diferentes partes de la articulación, como el cartílago, el hueso subcondral, la sinovia, la cápsula y elementos adyacentes, sufren cambios de tipo degenerativo que afecta a la mecánica de la articulación y al desempeño funcional de la misma. En esta imagen podemos ver un resumen de los diferentes cambios que sufren todas las estructuras que hemos nombrado previamente. Posteriormente tenemos la definición clínica, donde se ven representados los síntomas de la persona. Entre ellos podemos encontrar el dolor en la región articular, que puede mejorar a medida que se aplica movimiento, aunque también podría empeorar dicha clínica, o bajo condiciones de reposo, es decir, el dolor podría aparecer incluso en ausencia de actividad. También puede haber dolor debido a cambios en la congruencia y distribuciones de cargas sobre la propia articulación. Otro signo clínico recurrente es la rigidez, principalmente al levantarse por la mañana, y la deformidad articular, aunque esta aparece más en los casos avanzados. El propio proceso inflamatorio y el aumento del mismo en momentos puntuales puede producir un aumento de la sensibilidad, calor, enrojecimiento y aumento del volumen de la zona en cuestión. Si existe una alteración en los tejidos ligamentosos o la inhibición de grupos musculares es alta, puede llegar a verse comprometido el control y estabilidad de la articulación, además de que se ve afectada la capacidad de la persona para poder realizar actividades básicas de la vida diaria. Por último, tenemos la definición radiológica, simplemente basada en cambios estructurales de la articulación observables por medio de radiografías, como puede ser la reducción o estrechamiento del espacio articular, la presencia de formaciones óseas, es decir, osteofitos, etc. Este suele ser el sistema de diagnóstico por elección. El método radiológico más comúnmente utilizado para la definición de la artrosis es la escala radiológica de Kilgreen-Lawrence. Es una escala de graduación que tiene 5 niveles que van del 0 a 4, definiendo la artrosis por la presencia de un osteofito definitivo, grado mayor 2, y grados más severos por la presencia sucesiva de disminución del espacio interarticular, esclerosis, quistes y deformidad articular. Es frecuente que articulaciones con un diagnóstico de artrosis basadas en pruebas radiológicas no presenten una sintomatología evidente o clara. Por ello, el diagnóstico debe basarse en una recopilación de datos de interés por medio de una historia clínica, pruebas de valoración funcional, diagnóstico diferencial, para poder descartar alteraciones con síntomas similares y, por último, si es necesario, complementarlo con una prueba de imagen. En muchas ocasiones podemos encontrarnos con personas que aparentemente tienen síntomas compatibles con artrosis, pero que no lo son. Estas personas pueden ser sometidas a una imagen radiológica e encontrarse síntomas de desgaste o de deterioro
y asociarse así pues con una artrosis. Para finalizar, y como reflexión final, tenemos que entender que el envejecimiento se asocia con cambios estructurales en las articulaciones. Esto es un proceso normal, que no tiene por qué ir asociado a una enfermedad o disfunción. Las pruebas de imagen o radiológicas deben considerarse pruebas complementarias y nunca ser utilizadas por sí mismas para establecer un diagnóstico de artrosis. Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias, has llegado hasta el final. Si te ha gustado este vídeo puedes suscribirte y aquí te dejo también mi Instagram donde comparto contenido similar. Un saludo y hasta la próxima.